¿Cuál es la diferencia entre los aztecas y los mayas? Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita. Tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte, en lo profundo de la historia, de Mesoamérica, entre selvas impenetrables, altas mesetas y ciudades que parecían tocar el cielo, existieron dos civilizaciones que han dejado una huella imborrable en la memoria de la humanidad: los mayas y los aztecas, dos pueblos que, a pesar de compartir un continente y ciertos elementos culturales, no fueron lo mismo. Sus diferencias se extienden desde su origen y ubicación geográfica, hasta su cosmovisión, estructura social, avances científicos y, finalmente, su destino ante la llegada de los europeos. Sin embargo, para entender realmente estas diferencias, primero debemos sumergirnos en el misterio de sus comienzos, cuando estas culturas aún eran jóvenes y su poder apenas comenzaba a florecer. Los mayas surgieron miles de años antes que los aztecas. Su historia se remonta alrededor del 2000 alto, calle, en las selvas y planicies que hoy corresponden al sureste de México, Guatemala, Belice, Honduras y parte de El Salvador. Allí, entre ríos caudalosos y una vegetación exuberante, desarrollaron un conocimiento profundo de la astronomía, la matemática y la escritura. Su civilización alcanzó su apogeo entre los siglos 3 y 9 de calle, en lo que los historiadores llaman el período clásico. Las ciudades mayas, como Tikal, Palenque y Copán, se levantaban como centros de poder político y religioso, adornadas con templos piramidales que se alzaban sobre la espesura como si intentaran comunicarse con los dioses. Los aztecas, en cambio, fueron mucho más recientes en la línea del tiempo. Su auge comenzó en el siglo XIV de calle, más de 1000 años después de que los mayas ya hubieran experimentado su esplendor y en gran parte colapsado en varias de sus regiones. Los aztecas, o mexicas como se llamaban a sí mismos, eran un pueblo nómada que migró desde el norte, probablemente desde una región mítica llamada Aztlán, hacia el altiplano central de México. Allí, rodeados de lagos y volcanes, encontraron el lugar donde fundarían su capital, Tenochtitlán, siguiendo una visión sagrada de su dios Huitzilopochtli, quien les indicó que deberían establecerse donde vieran a un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Esta diferencia en el tiempo y el espacio marcaría el desarrollo de ambas civilizaciones. Mientras los mayas florecieron en regiones tropicales y húmedas, adaptando su arquitectura y su agricultura a la selva y al clima variable, los aztecas levantaron su imperio sobre islotes y tierras recuperadas del lago Texcoco, creando chinampas, huertos flotantes para alimentar a una población que crecía sin cesar. Las condiciones geográficas influyeron no solo en su forma de construir y cultivar, sino también en su organización social, sus métodos de guerra y su relación con la naturaleza. Pero más allá del paisaje, existía otra distinción fundamental: el tiempo histórico. Cuando los españoles llegaron a América en el siglo XVI, encontraron a los aztecas en pleno apogeo, con un imperio vasto y centralizado que dominaba buena parte de Mesoamérica mediante alianzas y conquistas. Los mayas, por su parte, ya no tenían un gran imperio unificado. Sus ciudades-estado, aunque algunas aún activas como Mayapán, estaban fragmentadas y en decadencia, recordando un pasado glorioso pero sin el mismo poder político y militar. Y aquí surge una pregunta clave: si los mayas fueron tan avanzados en astronomía y escritura, ¿por qué su civilización entró en crisis siglos antes de la llegada de los europeos? Y, por otro lado, ¿cómo lograron los aztecas, en apenas 2 siglos, levantar un imperio que rivalizara en grandeza con los pueblos más poderosos del mundo antiguo? Responder a estas preguntas no solo nos ayudará a comprender la diferencia entre ambos, sino también a desentrañar cómo dos culturas tan distintas dejaron legados que aún hoy siguen vivos en la identidad, la lengua y las tradiciones de millones de personas. Porque hablar de mayas y aztecas no es hablar de un pasado muerto, sino de raíces que siguen latiendo bajo la piel de América. En la siguiente parte, nos adentraremos en las raíces más profundas de cada civilización, sus orígenes, mitos,
fundacionales y la forma en que sus creencias moldearon su destino. Allí empezaremos a ver cómo, desde el primer momento, los caminos de mayas y aztecas se bifurcaron para siempre. Para comprender las diferencias entre mayas y aztecas, debemos retroceder hasta los orígenes míticos de cada civilización, porque para ambos pueblos, la historia no comenzaba en un punto fijo del tiempo, sino en un ciclo eterno donde dioses, hombres y naturaleza formaban parte de un mismo tejido sagrado. En el caso de los mayas, sus raíces se hunden en un pasado tan antiguo que se confunde con la leyenda. Sus mitos están recogidos en textos como el Popol Vuh, un libro sagrado que relata la creación del mundo, el nacimiento de los dioses y la formación del hombre a partir del maíz. Según esta tradición, los dioses modelaron primero a los hombres de barro, pero estos se deshacían con la lluvia. Luego lo intentaron con madera, pero aquellos hombres carecían de alma y fueron destruidos. Finalmente, con gran sabiduría, utilizaron granos de maíz amarillo y blanco, y de ellos surgió la carne y la sangre humana. Para los mayas, el maíz no era solo alimento, era su propia esencia. Esta relación íntima con la agricultura, los ciclos lunares y solares, y los elementos de la naturaleza marcaría toda su cosmovisión. En cambio, los aztecas construyeron su identidad sobre una narrativa muy diferente, la de un pueblo guerrero elegido por su dios solar y bélico, Huitzilopochtli. Su leyenda cuenta que partieron de Aztlán, una tierra misteriosa y lejana, guiados por señales divinas. Después de décadas de migración y enfrentamientos con otros pueblos, recibieron una visión, un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Ese sería el lugar donde fundarían su ciudad sagrada, Tenochtitlán. Para ellos, la misión principal era mantener fuerte al sol, y eso solo se lograba alimentándolo con el tonalli, la energía vital que se liberaba mediante sacrificios humanos. Así, la guerra no era solo una cuestión política o territorial, sino un deber religioso. Esta diferencia en los mitos fundacionales explica mucho sobre sus respectivas sociedades. Los mayas, aunque también practicaban sacrificios, enfocaban gran parte de su energía en la observación de los astros, el desarrollo de un calendario extremadamente preciso y la escritura jeroglífica. Creían que su papel era mantener el equilibrio cósmico a través de rituales, ofrendas y un profundo respeto por los ciclos naturales. Por eso, sus ciudades estaban alineadas con solsticios y equinoccios, y sus templos funcionaban también como observatorios astronómicos. Los aztecas, por otro lado, vivían en un mundo donde la guerra era el centro de la vida política y espiritual. Su estructura social estaba organizada para sostener un ejército poderoso, capaz de someter a pueblos vecinos y obtener prisioneros para los sacrificios. La expansión territorial era un mandato divino y una necesidad para mantener su economía, basada en tributos. Si los mayas buscaban armonizar con el cosmos, los aztecas luchaban por dominarlo. Incluso su relación con la muerte era distinta. Para los mayas, el inframundo, llamado Xibalbá, era un lugar al que todos debían descender, enfrentando pruebas y desafíos. La muerte no era un final definitivo, sino una transición hacia otra forma de existencia. En cambio, los aztecas creían que el destino del alma dependía de la forma en que uno moría. Los guerreros caídos en combate y las mujeres muertas en el parto iban al paraíso solar, mientras que otros podían acabar en lugares menos gloriosos, como el Mictlán, un inframundo frío y oscuro. A medida que profundizamos en estos relatos sagrados, se hace evidente que el núcleo espiritual de ambas culturas definió no solo su arte, arquitectura y ciencia, sino también su destino. Porque mientras los mayas construían un mundo para observar y registrar el orden celestial, los aztecas edificaban un imperio para alimentar a su dios y asegurar la fuerza del sol. En la próxima parte, exploraremos cómo estas creencias se materializaron en sus ciudades, monumentos y logros arquitectónicos. Allí veremos cómo la piedra y el diseño urbano cuentan historias que las palabras no siempre pueden transmitir. La arquitectura y el urbanismo de mayas y aztecas no eran simples expresiones de ingeniería,
eran templos de piedra dedicados a su visión del mundo. Cada plaza, cada escalera y cada orientación respondían a un propósito religioso, político o astronómico, y en esas construcciones podemos leer con claridad sus diferencias más profundas. En el corazón del mundo maya, ciudades como Tikal, Palenque, Uxmal y Chichén Itzá se levantaban entre la selva como islas de piedra. Los mayas no construían sobre un plan centralizado de imperio, sino que su civilización estaba compuesta por múltiples ciudades-estado, cada una gobernada por su propio Alachuinik o verdadero hombre. Esto generaba una arquitectura variada, con estilos que podían diferir de una región a otra. Sin embargo, todas compartían una característica fundamental, una obsesión por la alineación con los astros. Las pirámides escalonadas, como la célebre pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá, estaban diseñadas para que, en los equinoccios, la luz del sol proyectara la sombra de una serpiente descendiendo por sus escalones, un espectáculo que aún hoy asombra a miles de visitantes. Los mayas también destacaban por sus templos elevados, desde donde sus sacerdotes podían observar el cielo. Edificios como el Observatorio del Caracol muestran un conocimiento matemático y astronómico que rivaliza con el de las antiguas civilizaciones del Viejo Mundo. Sus palacios y canchas de juego de pelota, un ritual que combinaba deporte, religión y política, eran igualmente imponentes, decorados con inscripciones jeroglíficas que narraban genealogías, victorias militares y eventos celestiales. En contraste, la capital azteca, Tenochtitlán, era una obra maestra de planificación urbana centralizada, construida sobre un conjunto de islotes en el lago Texcoco. Estaba conectada por amplias calzadas y canales que permitían el transporte de mercancías en canoas. En su centro se alzaba el Templo Mayor, una pirámide de 2 santuarios dedicados a Huitzilopochtli y Tlaloc, dioses de la guerra y la lluvia, respectivamente. La magnitud de la ciudad sorprendió incluso a los conquistadores españoles. Calles anchas, mercados que reunían a miles de comerciantes, acueductos que traían agua fresca desde Chapultepec, y chinampas que producían cosechas todo el año. Mientras, los mayas diseñaban sus ciudades para reflejar el orden del cosmos, los aztecas lo hacían para manifestar su poder político y militar. Tenochtitlán no solo era un centro religioso, sino también la capital de un imperio que controlaba a decenas de pueblos tributarios. Su arquitectura transmitía fuerza y autoridad. Los templos no eran simples observatorios del cielo, sino escenarios para los sacrificios que reafirmaban la supremacía de los mexicas sobre sus enemigos. La decoración también revela una diferencia cultural clave. Los mayas recubrían sus templos con estuco pintado en vivos colores, rojos intensos, amarillos brillantes, azules profundos. Sus relieves narraban escenas mitológicas y dinásticas con una complejidad visual que requería ser leída como un texto. Los aztecas, en cambio, tendían a combinar relieves más geométricos con representaciones explícitas de deidades y escenas bélicas, reforzando la imagen del guerrero y del sacrificio como ejes de la vida. Incluso en la manera de integrar sus ciudades con el entorno, encontramos contrastes. Los mayas construían en armonía con el terreno, aprovechando elevaciones naturales y adaptando su arquitectura a la topografía. Los aztecas, por el contrario, transformaban radicalmente el paisaje, desecando partes del lago y creando islas artificiales para expandir su territorio habitable y productivo. Esto demuestra no solo diferencias tecnológicas, sino también visiones opuestas sobre el papel del ser humano frente a la naturaleza. Para los mayas, coexistencia; para los aztecas, dominio. En la siguiente parte, nos adentraremos en el núcleo de estas civilizaciones, su sistema político, su organización social y el papel que cada individuo jugaba en la compleja maquinaria que mantenía a flote su mundo. Allí veremos cómo, detrás de las piedras y los templos, existían jerarquías, alianzas y tensiones que definieron su historia. Si bien la arquitectura y el arte revelan mucho sobre una civilización, es en su organización política y social donde se entiende realmente cómo funcionaban mayas y aztecas. En este aspecto, las diferencias son tan marcadas que casi parecen mundos opuestos.
En el mundo maya, la civilización estaba formada por un mosaico de ciudades-estado independientes, cada una gobernada por un Alachuinic, literalmente verdadero hombre, quien ejercía el poder político y religioso. No existía un único emperador que unificara a todos los mayas. En su lugar, cada ciudad mantenía su propia dinastía y a menudo entraba en alianzas o conflictos con otras. Esta fragmentación política significaba que, aunque compartieran lengua escrita, religión y costumbres, el territorio maya nunca se consolidó como un imperio centralizado. La sociedad maya estaba jerárquicamente estructurada. En la cima se encontraba la nobleza, compuesta por el gobernante, su familia y los altos sacerdotes. Estos últimos tenían un papel esencial, ya que eran los encargados de interpretar los calendarios y los presagios, y de dirigir los rituales que mantenían el equilibrio cósmico. Por debajo estaban los artesanos especializados, los comerciantes, que podían acumular riqueza e influencia, y, en la base, los campesinos, que trabajaban las milpas y proveían el alimento. Los esclavos existían, pero no eran la mayoría. Solían ser prisioneros de guerra o personas endeudadas. En el caso azteca, la estructura era mucho más centralizada y militarizada. En la cúspide estaba el Hueytlatoani, gran orador, quien no solo era el líder político, sino también el comandante supremo del ejército y figura religiosa principal. El Hueytlatoani gobernaba desde Tenochtitlán y controlaba un vasto territorio a través de un sistema de tributos. Este poder se sustentaba en la llamada Triple Alianza, formada entre Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, que permitía coordinar campañas militares y repartir beneficios. La sociedad azteca se dividía en calpullis, unidades comunitarias que agrupaban familias y controlaban tierras, oficios y responsabilidades. Los nobles, o pipiltin, ocupaban cargos administrativos, militares y religiosos, y gozaban de privilegios exclusivos. Los guerreros ocupaban un lugar central en la jerarquía. Ascender en la sociedad azteca dependía muchas veces de la cantidad de prisioneros capturados en combate para el sacrificio. Esto hacía que el valor militar y la lealtad al Hueytlatoani fueran esenciales para obtener prestigio y riqueza, mientras los mayas basaban gran parte de su cohesión social en la religión y el conocimiento astronómico. Los aztecas lo hacían en la guerra y la tributación. Las provincias conquistadas debían pagar tributos en forma de alimentos, textiles, metales preciosos o prisioneros. Un fallo en el pago podía significar la intervención militar inmediata. También existía una diferencia notable en la movilidad social. Entre los mayas, el estatus social era más rígido, se nacía en una clase y era difícil ascender. Entre los aztecas, aunque la nobleza hereditaria era dominante, un guerrero común podía ganar prestigio y beneficios si demostraba valor en batalla, llegando incluso a obtener tierras o un cargo importante. El papel de la mujer también variaba. En el mundo maya, las mujeres podían alcanzar posiciones de poder, especialmente en la nobleza. Algunas gobernaron ciudades y lideraron rituales importantes. En la sociedad azteca, el rol femenino estaba más limitado al ámbito doméstico, aunque el parto era considerado un acto heroico equivalente a la guerra, y las mujeres que morían al dar a luz recibían honores semejantes a los de un guerrero caído. En resumen, los mayas funcionaban como una red descentralizada de ciudades con fuerte identidad local, mientras que los aztecas operaban como un imperio expansivo y centralizado, donde la autoridad del Hueytlatoani y el poder militar mantenían unida a una vasta y diversa población. En la próxima parte, nos adentraremos en dos elementos que fascinaban y atemorizaban a partes iguales a estas civilizaciones: sus avances científicos y sus prácticas religiosas. Allí veremos cómo el conocimiento del cielo se combinaba con rituales de sangre para mantener el orden del mundo. Si algo unía a mayas y aztecas, era la convicción de que el mundo dependía de una frágil armonía entre los dioses y los hombres, y que esa armonía debía mantenerse a través de rituales. Sin embargo, la manera en que cada civilización entendía y practicaba esta conexión con lo divino, así como sus avances científicos,
revela contrastes fascinantes. Los mayas alcanzaron un nivel extraordinario de conocimiento en astronomía y matemáticas. Su calendario no solo era más preciso que el gregoriano que usamos hoy, sino que estaba compuesto por varios sistemas combinados: el Ab, de 365 días, el Tzolkin, de 260 días, y la cuenta larga, que permitía registrar fechas en ciclos de miles de años. Estos calendarios no eran meras herramientas agrícolas, sino estructuras sagradas que guiaban las decisiones políticas, las ceremonias religiosas y hasta las guerras. Los sacerdotes astrónomos observaban meticulosamente el movimiento de los planetas, las fases de la luna y los eclipses, prediciendo eventos con una exactitud que sorprendió a los investigadores modernos. En el terreno de la escritura, los mayas desarrollaron un complejo sistema jeroglífico que combinaba logogramas y signos fonéticos. Gracias a él, registraron su historia, genealogías, mitos y tratados astronómicos en estelas, códices y muros de templos. Su legado literario incluye documentos como el Popol Vuh y los códices de Dresde, Madrid y París, que aún hoy son ventanas invaluables a su pensamiento. Los aztecas también poseían un calendario doble, el Xiuhpoalli, de 365 días, y el Tonalpoalli, de 260, que juntos marcaban un ciclo de 52 años. No obstante, su uso estaba mucho más vinculado a los rituales religiosos y a la organización de festividades dedicadas a sus múltiples dioses. Aunque su escritura era menos fonética que la maya, una mezcla de pictogramas, ideogramas y algunos elementos fonéticos, los aztecas registraban información en códices ricamente ilustrados, que combinaban narración histórica, genealogía, tributos y profecías. Pero donde la diferencia se vuelve más impactante es en el ámbito de la religión y el sacrificio. Los mayas practicaban sacrificios humanos y ofrendas de sangre, pero estos se realizaban de forma más selectiva y muchas veces vinculados a eventos astronómicos o dedicaciones de templos. También practicaban el autosacrificio, en el que nobles y sacerdotes se perforaban la lengua, las orejas o el pene para ofrecer su sangre a los dioses, sin necesidad de matar a otra persona. En el mundo azteca, en cambio, el sacrificio humano era una institución central y masiva. Creían que el sol necesitaba alimentarse constantemente con tonalli para seguir su curso y evitar que el mundo cayera en la oscuridad eterna. Esta creencia se materializaba en ceremonias como la fiesta de Tlacaxipehualistli, donde guerreros cautivos eran sacrificados tras combates rituales, o el sacrificio en la cima del templo mayor, donde las víctimas eran tendidas sobre la piedra sacrificial, y su corazón, aún latiendo, se ofrecía a los dioses. Algunas crónicas hablan de miles de prisioneros sacrificados en una sola festividad, aunque los números siguen siendo objeto de debate entre los historiadores. En ambos casos, la religión impregnaba todas las esferas de la vida, desde la política y la guerra hasta la agricultura y la educación. Los niños mayas y aztecas eran instruidos desde pequeños en los mitos, las normas y los rituales que debían respetar. En las escuelas aztecas, por ejemplo, los jóvenes nobles asistían al Calmecac, donde aprendían religión, historia y liderazgo, mientras que los hijos del pueblo iban al Telpochcalli, donde recibían instrucción militar y comunitaria. Aunque el sacrificio humano es hoy uno de los aspectos más comentados y polémicos de estas culturas, para ellos no era un acto cruel, sino un deber sagrado. El horror que sentimos al imaginarlos es un reflejo de nuestra cosmovisión moderna. Para mayas y aztecas, el derramamiento de sangre era el precio de la vida misma. En la siguiente parte exploraremos el momento decisivo que cambiaría para siempre el destino de ambas civilizaciones: el contacto con los europeos. Allí veremos cómo su diferente organización política y situación histórica determinó quién caería primero, quién resistiría más tiempo y qué legados lograrían sobrevivir al choque más brutal de su historia. El siglo XVI marcó el inicio de la tragedia para casi todas las civilizaciones de América. Sin embargo, el momento y la forma en que mayas y aztecas enfrentaron la llegada de los europeos fueron muy diferentes.
y esas diferencias explican por qué su destino no fue exactamente el mismo. Cuando Hernán Cortés desembarcó en las costas de Veracruz en 1519, el imperio azteca se encontraba en la cúspide de su poder territorial, pero también enfrentaba tensiones internas. Muchos de los pueblos sometidos bajo el sistema de tributos resentían la opresión mexica y estaban dispuestos a aliarse con los recién llegados para liberarse. Cortés supo aprovechar esa división, formó alianzas estratégicas con enemigos de los aztecas, como los tlaxcaltecas, y avanzó hacia Tenochtitlán con un ejército compuesto en su mayoría por indígenas. La centralización del poder azteca, que había sido su mayor fortaleza, se convirtió también en su talón de Aquiles. Bastó con capturar al Huey Tlatoani Moctezuma II para desestabilizar toda la estructura de mando. Los meses siguientes fueron un torbellino de violencia, traiciones y epidemias. La viruela, llevada por los europeos, diezmó a la población y debilitó la resistencia. En 1521, tras un largo asedio, Tenochtitlán cayó, marcando el fin oficial del imperio azteca. Los mayas, por otro lado, no se enfrentaron a un solo momento de colapso repentino. Cuando los españoles llegaron a la península de Yucatán, alrededor de 1517, la civilización maya ya no era un imperio unificado. Estaba dividida en múltiples cuchcabal o señoríos independientes, como los de Chichén Itzá, Mayapán y Tulum. Esto significaba que la conquista no se resolvió en una gran batalla, sino en una serie de campañas que se extendieron por casi 2 siglos. La geografía jugó un papel crucial. Las selvas densas, los pantanos y la resistencia descentralizada dificultaron enormemente el avance español, incluso después de que gran parte del territorio estuviera nominalmente bajo control. Hubo comunidades mayas que continuaron resistiendo. El ejemplo más emblemático es el de los mayas itzáes, que mantuvieron su independencia en la región del Petén hasta 1697, cuando fueron derrotados por los españoles, mucho después de que la bandera mexica desapareciera. Sin embargo, tanto para mayas como para aztecas, el resultado final fue la imposición del dominio colonial español. Sus templos fueron destruidos o transformados en iglesias, sus códices fueron quemados, y sus sistemas políticos, reemplazados por las estructuras virreinales. El mestizaje forzado, las enfermedades y la explotación laboral cambiaron para siempre la demografía y la cultura de Mesoamérica. Pero incluso en medio de la derrota, ambos pueblos dejaron legados resistentes. Los mayas conservaron su lengua en vastas regiones y muchas de sus prácticas agrícolas, como el cultivo en milpas, siguen vivas. Los aztecas legaron el náhuatl, que aún se habla en amplias zonas de México, así como tradiciones, danzas y festividades que, aunque transformadas, conservan su espíritu original. El choque con los europeos fue, para ambos, un cataclismo, que destruyó reinos y dioses, pero no logró borrar por completo su identidad. En la siguiente y última parte, veremos cómo esas diferencias históricas y culturales se reflejan en el presente, y cómo, siglos después, los nombres de mayas y aztecas siguen siendo símbolos de orgullo, resistencia y misterio. Hoy, siglos después de la caída de sus ciudades y la llegada de los conquistadores, mayas y aztecas siguen vivos en la memoria colectiva, en la cultura y, sobre todo, en las personas que llevan su sangre y sus tradiciones. En el caso de los mayas, su herencia es palpable en la persistencia de sus idiomas. Más de 6 millones de personas hablan alguna de las variantes mayas en Guatemala, México, Belice y Honduras. Sus conocimientos agrícolas, como el sistema de milpa, rotación de maíz, frijol y calabaza, siguen alimentando a comunidades enteras. Las celebraciones y rituales, aunque adaptados al sincretismo religioso tras la conquista, aún conservan elementos de su cosmovisión ancestral. Los sitios arqueológicos, desde Tikal hasta Chichén Itzá, son no solo atractivos turísticos, sino también lugares sagrados para las comunidades locales. En cuanto a los aztecas, o mexicas, como se autodenominaban, su legado se respira en el corazón de la Ciudad de México, construida sobre las ruinas de Tenochtitlán.
El náhuatl, lengua que alguna vez fue la oficial del imperio, sigue vivo en más de 1,5 millones de hablantes y en cientos de palabras que usamos a diario: chocolate, tomate, coyote, aguacate. Las danzas, los atuendos y las ceremonias que hoy vemos en plazas y festivales son descendientes directos de antiguas tradiciones mexicas, reinterpretadas para las nuevas generaciones. En términos simbólicos, los aztecas dejaron una marca indeleble en la identidad nacional mexicana. El escudo de la bandera de México, el águila sobre el nopal devorando una serpiente, proviene directamente de la leyenda fundacional de Tenochtitlán. Los mayas, por su parte, han inspirado un interés mundial por su conocimiento astronómico, sus enigmas históricos y su misteriosa cuenta larga, que en 2012 despertó especulaciones sobre el fin del mundo. Si algo nos enseñan estas dos civilizaciones es que la grandeza no se mide solo por el tamaño de un imperio o la magnitud de sus templos, sino por la profundidad de su cultura, la resiliencia de su gente y la huella que dejan en la historia. Los mayas fueron maestros del tiempo y las estrellas. Los aztecas, señores de la guerra y la organización política. Ambos construyeron mundos complejos, llenos de belleza, ciencia, arte y fe, y aunque sus imperios cayeron, sus raíces siguen vivas, recordándonos que la historia de América no empezó en 1492, sino miles de años antes, bajo el sol de Mesoamérica. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos, y nos vemos en la próxima curiosidad.